Hola, soy Cara Lorenzoni, responsable por los estudios de lengua española y estructura básica, y en este encuentro vamos a estudiar artículos, vamos a estudiar sustantivos y vamos a estudiar adjetivos. Bien, son algunas estructuras morfológicas que componen la lengua española. Algunas porque hay otras estructuras morfológicas que están en la lengua española, bien, como adverbios, que también vamos a estudiar, como, artículos, vamos a ver aquí, como preposiciones, como conjunciones, que también son asuntos de nuestros estudios en nuestro curso, bien, en nuestra asignatura. Y entonces, para que empecemos estos estudios de hoy, vamos a ver un vídeo de un autor que me encanta, Mario Benedetti. Es un poema que se llama La culpa es de uno. A partir de este vídeo vamos a conocer, vamos a identificar algunas palabras que podemos clasificar como artículo, como sustantivo o como adjetivo, y algunas otras características de la lengua española. Bien, bueno, vamos a ver el vídeo y continuamos a hablar. Quizá fue una hecatombe de esperanzas, un derrumbe de algún modo previsto. Pero mi tristeza solo tuvo un sentido. Todas mis intuiciones se asomaron para verme sufrir y por cierto me vieron. Hasta aquí había hecho y rehecho mis trayectos contigo. Hasta aquí había apostado a inventar la verdad. Pero vos encontraste una manera tierna y a la vez implacable de desahuciar mi amor. Con un solo pronóstico lo quitaste de los suburbios de tu vida posible, lo envolviste en nostalgias, lo cargaste por cuadras y cuadras, y despacito, sin que el aire nocturno lo advirtiera, ahí nomás lo dejaste, a solas con su suerte, que no es mucha. Creo que tenés razón, la culpa es de uno cuando no enamora, y no de los pretextos ni del tiempo. Hace mucho, muchísimo, que yo no me enfrentaba como anoche al espejo, y fue implacable como vos, mas no fue tierno. Ahora estoy solo, francamente solo. Siempre cuesta un poquito empezar a sentirse desgraciado. Antes de regresar a mis lóbregos cuarteles de invierno, con los ojos bien secos, por si acaso, miro cómo te vas adentrando en la niebla y empiezo a recordarte. Hola, y entonces ya habéis conocido este poema. Bueno, es un bello poema y para nosotros que podríamos aquí discutir mucho sobre este tema, hablado en el poema, pero vamos a dar énfasis en algunos asuntos que primeramente empezamos por los artículos, que en este poema es utilizado también, y vamos a ver aquí en algunos ejemplos. Pero primeramente os pregunto, ¿qué es un artículo? ¿Conocéis esta palabra probablemente? Porque hay también en lengua portuguesa, artículo. Y así tenemos palabras variables. ¿Por qué son variables? Porque tenemos femenino, tenemos masculino, tenemos singular, tenemos plural. Ellas varían. Estas palabras se anteponen a sustantivos o a cualquier palabra u oración que tenga valor de sustantivo para indicar su género y su número. Femenino, masculino, género, número, singular, plural. ¿Bien? Aquí tenemos entonces artículos definidos. Bueno, ¿qué son definidos? Vamos a ver en el ejemplo de un verso de este poema que escuchamos.
pero vos encontraste, la manera. Pero vos encontraste la manera. Observa que está destacado aquí un artículo definido. Con un solo pronóstico lo quitaste de los suburbios de tu vida posible. Observa que hay dos artículos, que están destacados. Uno, que es el primero, la, femenino singular. Singular, femenino. Bien, aquí la. Los, plural, masculino. Plural, masculino. Bien, mucha atención con lo siguiente. En singular, masculino, tenemos el. Observen que esta palavra, el, não está acentuada. Nós temos também essa mesma palavra, el, acentuada, mas significará outra coisa, terá outro significado. Ele, bien? Então, el com acento, ele. El sem acento, o. A forma de pronunciar igualita, bien? Pero significados distintos, bien? Então, observemos que temos uma palavra femenina, manera acompañada de un artículo femenino. Los, una palabra masculina y plural, los acompaña. ¿De acuerdo? Mucha atención con esta paréntesis que os voy a hacer ahora. Esta partícula, lo, no es un artículo. Ah, no. En este momento no. En este momento no. Porque lo aquí es un pronombre. Es un pronombre. Vamos a estudiar los pronombres en otro momento. Bien. Pero ojo entonces en esta situación que lo no es el artículo masculino de la lengua portuguesa o. Perfecto. Mucha atención. Definidos o determinados. Eso también es una nomenclatura posible. Van siempre a remitir a elementos a los que ya se ha hecho mención en el contexto anterior. Então, definido por quê? A gente já tem referência de algo falado, de algo que é de conhecimento do falante e do ouvinte. Com os dias de la semana, também utilizamos artículos definidos e remitem al día siguiente ou al día anterior a hoy. Con fechas concretas. En el plural tiene carácter generalizador. Entonces siempre vamos a emplear el lunes yo no trabajo. Los lunes no trabajo. Ay, qué maravilla si fuera verdad. Bien, los lunes, as segundas-feiras. Então a gente pode empregar realmente o artigo com dias da semana. Antepuesto a los nombres tiene carácter vulgar, familiar o dialectal. Antepuesto a los nombres. Entonces no es común decir el José, el Juan está retrasado. Bien. El Pablo está retrasado. No. Pablo está retrasado. Bien. Está retrasado. Bien. Juan ha llegado ahora. Cuidado entonces porque no se emplea generalmente artículo antes de nombres propios. Bueno, si tú tienes la intención de vulgarizarlo, también lo puede. O si estás en un contexto familiar o de acuerdo con la región, puedes escucharlo también, ¿sí? Se antepone al nombre de algunos países. El Perú, la Argentina, el Brasil, pero también se puede encontrar sin él. Podemos decir, Brasil es un país muy extenso. Brasil es mi país. El Brasil es un país muy grande. Bueno, está correcto también. Correcto también, ¿sí? Las dos formas están correctas. Pero hay países que no empleamos ninguna forma. Ningún artículo, ¿bien? Y los indefinidos, ¿cuáles son los artículos indefinidos? Observa, tenemos aquí también una parte, un pequeño fragmento del poema que escuchamos. Quizá fue una hecatombe.
quizá fue una hecatombe de esperanzas, un derrumbe de algún modo previsto. Observa que tenemos una hecatombe, un artículo singular y femenino, y un derrumbe. Bueno, perdona, singular también, masculino, un derrumbe. Observa lo siguiente, un o uno puede ser numeral también. ¿Cuántos hijos tienes? Uno. Bien, puede ser solamente un numeral. Cuidado entonces. Yo tengo solamente un hijo. Entonces puede ser un numeral y no necesariamente un artículo. Cuidado con el contexto entonces. Bueno, otra situación que tenemos que considerar. Artículos indefinidos todavía. Se refieren a elementos concretos que se introducen en el discurso por primera vez. Então, diferentemente dos artigos definidos, em que é do conhecimento do falante e do ouvinte, ou que faz referência a algo que já foi dito anteriormente, os indefinidos, nós temos essa ideia de algo que está sendo introduzido neste momento da fala. Não é algo conhecido ainda. Então, observem o exemplo. Ejemplo, ¿y Maite dónde vive? En Panamá se ha comprado un piso pequeño en el centro. Um piso. Então, um apartamento pequeno, que a gente pode traduzir assim, nós temos essa ideia de algo novo na fala, na comunicação, no diálogo que está sendo apresentado aqui. Ok? Então, nós temos essa ideia de algo novo, introduzindo no discurso um elemento concreto, el piso pequeño, por la primera vez. ¿De acuerdo? Mucha atención. Que hay que poner mucha atención también, lo que hablaba con vosotros, el uso del lo. Naquele fragmento que nós havíamos lido, em que eu disse que o lo era um pronome, então nós temos lo como pronome, nós temos lo como artigo também. Mas atenção, artigo neutro. Não vamos colocar lo como artigo masculino, que pode ser traduzido para a língua portuguesa como o. Mucha atención con eso, ¿eh? Entonces tenemos aquí el ejemplo. No sabes lo lejos que vivo yo. ¿Qué significa? Cerca es cuando están cerca. Lejos, cuando están lejos. ¿Comprendéis? Lejos, distantes. Cerca, perto. Entonces, tú no sabes lo lejos que vivo yo. Ou seja, este lo é um artigo neutro que está diante de um advérbio, lejos. Lejos é um advérbio que indica o quê? Distância, não é? Indica lugar. E então nós empregamos lo como artigo neutro. Não podemos empregar el como artigo masculino. No sabes de lejos. No, esto no se puede. Se emplea entonces artículo neutro delante de adjetivos, de adverbios y sustantivos. En esta situación, hay un adverbio. Hay un adverbio. Observa, el se emplea delante de sustantivos. Entonces, el chico está enfermo. Chico, o garoto, el niño, bien, él. Então, artigo masculino, singular nessa situação, sem acento. Não é? Porque sabemos que o artigo não tem acento. E o lo é o artículo neutro. No sabes lo lejos que está mi casa de aquí. Lo importante es lo amable de la vida. Então, observa aqui o emprego do artigo neutro. Ok? Diante de adjetivos, de advérbios. Diante de substantivos, nós temos o quê? O uso do artigo masculino e do artigo feminino. De acuerdo, entonces, mucha atención con el uso de estos artículos. Então, duas situações que nós devemos ficar atentos. A primeira, el artigo masculino singular, sem acento.
diferentemente do ele, que pode ser traduzido como ele, que é um pronome pessoal de caso reto, que a gente tem realmente de acentuar. E outra situação que a gente tem de pôr bastante atenção é no uso do artigo neutro lo. Porque o artigo neutro lo não pode ser traduzido, ele não faz referência, para traduzir sim, né? A gente pode traduzir como o importante da vida, como nessa situação. Mas a gente não pode fazer a versão para a língua espanhola com o artigo masculino ele, certo? Então a gente tem essa referência, o da língua portuguesa como artigo neutro da língua espanhola e o o como artigo masculino. ¿De acuerdo? Mucha atención entonces con estos dos usos. Bien. Aquí hablamos un poco más sobre el artículo neutro. Tenemos entonces, morfológicamente es invariable. O que é isso? Ele não tem singular, ele não tem plural. Ele é invariável, uma forma fixa. E se usa para substantivar adjetivos, adverbios y oraciones introducidas por el pronombre que son llamadas oraciones de relativo. Vamos a ver ejemplos. Lo triste de la situación es que no nos vimos. Lo triste. Se a gente fosse traduzir, né, pessoal, seria o triste dessa situação que a gente não se encontrou, a gente não se viu. O triste. Então, triste, aqui nessa situação, está sendo substantivado pelo artigo. No sabes lo lejos que vivo, que é exatamente o exemplo que nós tínhamos anteriormente, que está substantivando o advérbio lejos. Lo que quiero es poder verte pronto. Observa que é uma oração relativa, né? Orações de relativo, começada pelo que. Então, nós temos o uso do artigo neutro lo. Lo que quiero es poder verte pronto. E se nós fôssemos traduzir, o que eu quero é te ver logo. O que eu quero. Então, a gente também substantiva, tá? A gente tem essa ideia também. Na língua portuguesa, utilizamos o porque nós não temos um artigo neutro, que se diferencia do artigo masculino o, certo? Então, muita atenção quando for fazer a versão para o espanhol ou quando for se comunicar utilizando o artigo neutro em língua espanhola nessas situações. De acordo? Muy bien. No se usa artículo, vamos a ver, porque sabemos que los artículos son empleados delante de los sustantivos, de algunos nombres de países, no es común utilizarlo en nombres propios de personas, pero de forma alguna la gramática, la Real Academia, la lengua española no acepta el uso de artículos en situaciones como en los saludos, ¿bien? ¿Qué es saludar? Cumprimentar. Então, para cumprimentar, não se usa artigo. Bien? En las construcciones, ser más sustantivo más o adjetivo que sirven para clasificar al sujeto. Bueno, aquí, construcciones, ser más sustantivo. Entonces tenemos es alto. Por ejemplo, Claudio es alto. No podemos decir Claudio es el alto. Bien, así no podemos utilizarlo de esta manera. En frases hechas como irá, estar, quedarse en casa, ir a clase, cerrar con llave, etc. Frases hechas são estruturas prontas que a gente então não pode utilizar com artigos. Então não devemos utilizar. Com expressões referidas a comida ou bebida, se tienen caráter genérico de costumbre. ¿Quieres pan? Entonces aquí tenemos un ejemplo. ¿Quieres pan? Al revés de decir entonces, ¿quieres el pan? No. ¿Quieres pan? Esa es la pregunta. El pan sería una estructura que no emplearíamos. Esto todo está en la gramática de Moreno y Fernández, que vosotros podéis estudiar, que trae comparaciones de estructuras de lengua española y de lengua portuguesa. ¿De acuerdo? En relación a los artículos, nosotros tenemos en lengua portuguesa y en lengua española lo que llamamos de contracciones. ¿Qué son las contracciones? Bom, em língua portuguesa, nós temos inúmeras. Que nós temos, por exemplo, por mais o, pelo. Por mais a, pela. E o plural, pelos e pelas. Em mais o, no. Em mais a, na. E os plurais, nos e nas. De mais o, do. De mais a, da. E os plurais, dos e das. Na língua espanhola, no entanto,
nós temos somente duas contrações, tá? Nós vamos ter duas contrações do quê? Da preposição e do artigo. Entonces, lo que hay en lengua española, hay la contracción del, que es la función de la preposición de, y el artículo masculino el. Entonces, observa en este fragmento también del poema que escuchamos en la clase, en el inicio de la clase. Creo que tienes razón. La culpa es de uno cuando no enamora y no de los pretextos ni del tiempo. Entonces, observa que aquí, del es la contracción de la preposición de y el artículo masculino singular el. Por que eu enfatizo singular? Porque nós temos já, nesse mesmo fragmento, o uso do artigo masculino plural los, que não vai sofrer contração com a preposição de. Ok? Então, está aqui claro para nós que contração existe da preposição de com o artigo masculino el, singular, não plural. De acordo? E também há uma outra contração na língua portuguesa, que é correspondente a al, que é ao na língua portuguesa. E na língua espanhola, al. Certo? Somente então contração da preposição a e o artigo masculino singular el. Portanto, al. Ejemplo también del poema que escuchamos. Hace mucho, muchísimo que yo me enfrentaba como anoche al espejo. ¿Bien? E plural, como será? A los. Na língua portuguesa, nós temos a preposição a e o artigo a, que nós temos o quê? O efeito da crase, não é? No qual usamos o acento grave. Eu vou à casa de meus pais. Ok? Eu vou ao cinema. Na língua espanhola, se fosse o plural, seria a los. E se fosse o feminino, a la ou a las. Perfeito? Muita atenção, então. Bien? Um rápido parênteses aqui. O título desse poema. La culpa es de uno. Esse uno é um artigo ou um numeral? Bom, nessa situação nenhum nem outro. O que nós temos? Quando a gente fala a culpa de uno, é de alguém. É um indeterminado. Vai ser o artigo indeterminado. A gente tem essa ideia de indeterminação. Ok? A culpa é de alguém. Certo? Então a gente tem essa ideia. Muita atenção, então. De acordo? Com o artículo indefinido. Bueno, também aqui temos um pequeno fragmento, um verso do poema, com os ojos bien secos. Observa que temos nesta estrutura adjetivos y sustantivos. Tenemos ojos, que es un sustantivo porque da el nombre a una parte del cuerpo. Tenemos secos, que es una característica de los ojos. Si es una característica, entonces es un adjetivo. ¿De acuerdo? Vamos a hablar un poquito entonces sobre los sustantivos. Lo que nosotros tenemos aquí. En los sustantivos, palabras, entonces, con la que se puede hablar de personas, de animales, de cosas, sensaciones, sentimientos, conceptos. Porque el sustantivo, que muchos gramáticos también van a llamar nombres, tiene exactamente la función de nombrar algo. Então, os substantivos vão nomear algo. Por isso que alguns gramáticos colocam para a gente essa nomenclatura de nome ou substantivo. ¿De acuerdo? Entonces observa aquí. Tenemos ejemplo la palabra niño, que es el nombre para hablar de una persona de poca edad. Bien. La palabra hambre, que se denomina aquí una sensación cuando no se come nada o que se quiere comer algo. Tiene hambre. Bien. Entonces, hambre denomina una sensación. Hambre, esta palabra también es un sustantivo. Con cariño. Cariño es el nombre que se da a un sentimiento, a amor, esperanza y etc. Hay 3 géneros para sustantivos. Claro, vamos de acordo com alguns gramáticos que colocam para a gente que só existem 2, masculino e feminino, e tem gramáticos que vão colocar 3 com os artigos, o gênero neutro também. De acordo? Aqui temos
Géneros, entonces, femenino, masculino y neutro, excepto en el caso de personas y animales, el género gramático es solo una convención que indica que el artículo y la terminación del adjetivo que se usan con un nombre específico. Muy bien, ¿qué pasará entonces? Vamos a ver ejemplos, ¿bien? Aquí já vai falar de plural, pero vamos a ponerlo aqui, entonces. A gente tem palavras como nomes de animais, não é? Que a gente tem a marca no artigo e na finalização das palavras, e não, então, realmente no substantivo em si, ok? Que a gente vai identificar como o gênero, ¿bien? Isso que é importante que sepamos. Vamos a ver, el plural de los sustantivos. ¿Qué tenemos en el plural de los sustantivos? Aquí son las reglas, que son bastante fáciles para plural también de los sustantivos. Tenemos entonces sustantivos terminados en consonantes que se hace el plural añadiendo. ¿Qué es añadir? Acrescentando ES, ES. Ciudad, añadimos ES, ciudades. Almacén, almacenes. Observa que cuando pronuncio esta palabra almacén, la letra N está detrás de los dientes, almacén. ¿De acuerdo? Almacenes es el plural. Bar, bares. Facultad, facultades. Observa que la D también va a estar detrás de los dientes. Facultad. Ley, leyes. Plural de sustantivos terminados en vocales, añadimos la S. Café, cafés. Tienda, tiendas. Sin secreto, ¿verdad? Bastante fácil. El plural de sustantivos terminados en I. ¿Qué hacemos? Añadimos ES. Terminados en U, añadimos ES también. La I y la U deben estar acentuadas. También se hace con ES. Entonces vamos a ver ejemplos. La palabra está acentuada. Tabú. Añadimos ES. Tabúes. Maní. Añadimos ES. Maníes. ¿Perfecto? Mucha atención entonces. Palabras terminadas en I y en U acentuadas van a añadir, van a tener la ES para marcar el plural. Observa una excepción. Menú, el plural menús. Champú, plural champús. Claro, para toda regla hay su excepción. Y aquí tenemos una excepción también. ¿Sí? Bueno, continuando, ¿qué tenemos aquí ahora? Ahora tenemos plural de sustantivos terminados en Z. Cuando tenemos palabras terminadas en Z, nosotros ignoramos esta Z, vamos a quitarla, vamos a tirar esta letra y añadir ses. Entonces, observa que tenemos aquí. Feliz, quitamos la Z y entonces añadimos la ses, felices. Aprendiz, pasará lo mismo. Quitamos la Z, añadimos ses, aprendices. Algunos sustantivos presentan la misma forma tanto en singular como en plural. Ah, qué bueno, ¿eh? Así tenemos, por ejemplo, los días de la semana. El martes, el lunes, el martes. Terça-feira, martes. Los lunes o los martes, los miércoles, los jueves, el jueves. Entonces son palabras que ya tienen su marca con la letra S al final y cuando están en plural también van a mantener la misma estructura. Lo que va a marcar, a identificar el plural será el artículo. El virus, los virus. La crisis, las crisis. Perfecto, entonces observa que tenemos esta situación también. ¿Y el adjetivo? ¿Qué pasará con el adjetivo? Cuando hablamos del adjetivo, estamos hablando de características dadas a un sustantivo, a un nombre. Así tenemos palabra que acompaña al sustantivo para determinarlo, para calificarlo, para dar una característica a este sustantivo. Va a expresar, por lo tanto, características o propiedades del sustantivo. Bueno,
El adjetivo, como hemos visto el ejemplo fuerte, la palabra fuerte, es un adjetivo que acompaña a un sustantivo. Que hay que poner bastante atención, que ya os digo. Respecto al plural, vamos a escribirlo aquí. Respecto al plural, nosotros tenemos esta idea de que plural de adjetivos siguen las mismas reglas de los plurales de los sustantivos. Um regalo, um presente então para nós, não é? Nós temos então plural de adjetivos igual às regras do plural dos substantivos. De acordo? Então aqui não há secreto também para nós, ¿verdad? Aqui os dejo as referências de nossa classe para que podeis estudar. Aqui está a gramática contrastiva de Moreno y Fernández, que hace estos paréntesis, o mejor, toda su énfasis, ¿verdad?, entre lengua portuguesa y lengua española, y nos ayuda muchísimo en nuestros estudios. ¿De acuerdo? Entonces aquí terminamos nuestro encuentro y os deseo buenos estudios siempre. Hasta luego. Hola, vamos a hacer unas actividades sobre el contenido estudiado en este encuentro sobre plural de palabras. Bueno, observa que aquí tenemos algunas palabritas, ¿bien? Y entonces vamos a hacer el plural. Observa que la mayoría, bueno, todas las palabras son sustantivos, ¿bien? Coincidentemente son sustantivos. Pero os acordáis que las reglas para hacer el plural de adjetivos son las mismas reglas para hacer plural de sustantivos. Oh, qué bueno, ¿verdad? Un regalito de los dioses para nosotros. Y así tenemos aquí palabras. El pantalón. Opa, perdona. ¿Os acordáis lo siguiente? Palabra terminada en consonante. Palabra terminada en consonante. Vamos a añadir ES. ES. Por lo tanto, pantalón es una ropa, lo que utilizamos con una camisa, el pantalón, una calza, ¿bien? Los pantalones. Aqui eu coloco propositalmente os artigos para nós realmente praticarmos e observarmos, não é? El, sem acento, o artigo masculino singular, o plural, los pantalones. Observa que acrescentamos ES. Pantalones. El corazón, também a mesma situação, palavra terminada em N. Los corazones, añadimos ES. El árbol, palavra terminada em consonante. Los árboles, añadimos ES também. Observa aqui que já faço um outro parênteses a respeito da palavra árbol. Observa que é empregado com o artigo masculino, el. A palavra em língua portuguesa é feminina, a árvore. Isso acontece na língua espanhola, em várias situações, né? Em várias palavras. E aí nós temos o que nós chamamos de heterogenéricos. São diferentes gêneros, certo? Entre a língua portuguesa e a língua espanhola. E isso será tema, inclusive, de estudo durante essa nossa disciplina. Combinado? Bom, vamos lá. El papel... Palabra terminada también en consonante, añadimos ES, los papeles. El rey, también consonante, reyes, añadimos ES. La ley, las leyes. La pared, las paredes. El ataúd, observa terminada en D, los ataúdes. El computador, los computadores. El comedor, los comedores. Comedor sabemos que significa, es el sitio donde se come. Pode ser a cozinha ou a sala de jantar, na verdade, né? Sala de jantar. El anís, los anises. El compás, los compases. Mucha atención con esas palabras, dos últimas palabras, que terminan en la S, pero sí se añade ES a su plural, ¿de acuerdo? Mucha atención también con eso. A ver, aquí hay ejemplos entonces de palabras que terminan en consonantes y añadimos ES.
diferentemente de otras palabras, como hemos visto, que ya son empleadas en plural, o mejor, que terminan en S en singular, como los días de la semana, ¿os acordáis? Lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, en singular y en plural. Los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes. La marca entonces del plural estará en el artículo. El artículo entonces será el responsable por identificar si la palabra está en singular o en plural. ¿De acuerdo? Entonces observa la responsabilidad que tiene el artículo muchas veces en una estructura verbal. Bien, de acuerdo con el contexto que se tiene. ¿De acuerdo? ¿Os acordáis entonces que los artículos definidos, la, las, el, los, indefinidos, un, una, unos, unas? ¿De acuerdo? Ellos entonces son responsables muchas veces por acompañar palabras que ya están en una forma descrita que será la misma en singular y en plural. ¿De acuerdo? Bueno, os deseo buenos estudios en este asunto que tratamos en la clase, artículos, sustantivos, adjetivos, y lógicamente, si tenéis dudas, busquemos en la bibliografía que está disponibilizada para vosotros. Gran abrazo.